Bien, ahora que ya sabemos qué estructura debe tener una ecuación diferencial lineal, podemos distinguir si una lista de ecuaciones diferenciales dada es lineal o no. También podemos determinar de qué orden es, porque el orden es el número máximo de derivadas que se está efectuando sobre la variable dependiente. Entonces, vamos a poner un ejercicio en el cual vamos a clasificar a las siguientes ecuaciones diferenciales. Se van a enlistar 5 ejercicios y entonces vamos a determinar si las ecuaciones diferenciales dadas son lineales o no. Por ejemplo, en el primer ejercicio que se pide resolver, ¿qué tipo de ecuación diferencial tenemos? ¿Es lineal, no lineal y de qué orden es? ¿Cuál es el orden? El orden es muy sencillo. ¿Cuál es el orden? El número de derivadas que se está efectuando. ¿Cuál es el número máximo de derivadas que se están efectuando? Ahora, es importante aclarar una cosa, no se suman, ¿eh? Por ejemplo, acá estoy derivando una vez y acá estoy derivando dos veces, el orden no es 3, es el número de la derivada más alta, ¿sí me va a entender? Entonces, ¿qué orden es? 2, entonces orden 2. Ahora, ¿es lineal o no es lineal? ¿Sí es lineal? Sí, sí es lineal porque acá tengo derivada dos veces a x, pero tengo un coeficiente 1 que no depende de la variable dependiente, que en este caso es x. Ahora, acá tengo la variable dependiente derivada una vez, pero su coeficiente no depende de x, bueno, no nada más no depende de x. Es importante que el coeficiente no dependa de x, ¿no? Y ahora bien, acá tengo 6x de t, que también pues es lineal. Entonces tengo una ecuación diferencial lineal. Esta es lineal y es de orden 2. De hecho, hay un método de solución para este tipo de ecuaciones que vamos a ver más adelante en el semestre. Ahora bien, esta ecuación diferencial, ¿de qué orden es y si es lineal o no es lineal? Es de orden 5. ¿Por qué es de orden 5? Por el número más alto de derivadas que se están efectuando, ¿no? Es de orden 5. ¿Y es lineal o no es lineal? Si es lineal porque acá estás derivando a 5 veces a y su coeficiente depende de x, ¿no? Entonces está bien, ese término ya está salvado, ese término sí es lineal. Ahora bien, si nos pasamos al siguiente término, acá estoy efectuando tres derivadas de y su coeficiente depende de x. Ah, pues perfecto. Así deben de ser las estructuras de las ecuaciones diferenciales lineales. Y se está igualando una función que puede depender explícitamente de x. Ah, pues es lineal. ¿Sí me voy a entender? Muy bien. Entonces, el siguiente ejemplo. ¿Es lineal? ¿No es lineal? ¿Y de qué orden es? Es de orden 2. Esa es la característica más obvia, ¿no? De orden 2. ¿Es lineal o no es lineal? Si es lineal, porque acá la y tiene coeficiente 1, está bien. La derivada de y tiene coeficiente 2, también está bien. Y la segunda derivada de y tiene coeficiente 1, entonces es lineal. Ahora, ¿cómo se resuelve esa ecuación diferencial? Eso no va a ser fundamental en este momento. Que de hecho, esto lo vamos a ver en las últimas unidades, pero no viene al caso en este momento dar el nombre del método, sino simplemente vamos a enfocarnos en la clasificación. Entonces, esta ecuación diferencial, ¿de qué orden es? De orden 3. Orden 3. Ahora, ustedes, algunos dijeron lineal y algunos dijeron no lineal. Vámonos término por término. Por ejemplo, si analizamos este término, se está derivando tres veces y su coeficiente depende de x. Pues este término parece que sí, ¿no? Ahora, si con que un término falle, me es suficiente para decir que no es lineal. Ahora, este término, ¿es lineal o no es lineal? No es lineal, ¿por qué qué? Porque está elevado al cuadrado. Entonces tengo a la variable dependiente elevada al cuadrado. Eso no lo puedo tener. Por ejemplo, si aquí tuviera un paréntesis en el 2, sí sería lineal, porque la estoy derivando dos veces. Pero esa es una gran diferencia en la notación de las ecuaciones diferenciales, que cuando yo pongo un número entre paréntesis indica el orden de la derivada, pero si lo pongo sin paréntesis implica una potencia, ¿no? Entonces en este caso es y cuadrada. Y cuadrada ya es una función no lineal en términos de la variable dependiente, entonces eso lo hace ser no lineal.
Y entonces esta ecuación diferencial es una ecuación diferencial no lineal de orden 3. Ahora bien, el último ejemplo, díganme de qué orden es y si es lineal o no lineal. Primero, ¿de qué orden es? Ahora bien, yo escuché que algunos dijeron orden 3, orden 4, vamos a ponernos de acuerdo en respecto al orden. Aquí estoy efectuando el 4 este, ¿indica un número de derivadas? No, esa es una potencia. Por eso la diferencia entre poner paréntesis y no poner paréntesis. Esta es una potencia. Ahora, esta sí es una derivada y se está derivando tres veces. Aquí está derivando una vez, pero acá se está derivando tres veces. Ah, pues es de orden 3 porque es el número más alto de derivaciones que se le están efectuando a la variable dependiente. Entonces es de orden 3. ¿No estamos de acuerdo? Ese 4 afecta la derivada de y sobre dx. Si me pregunta un chico aquí si este 4 afecta la derivada. Sí la afecta, pero como potencia, no como orden de la derivada. ¿Sí me va a entender? No puedo decir que es de orden 4, porque este término, si tuviera orden, o sea, es decir, vamos a suponer que este término no existiera y que aquí se acabara la ecuación diferencial. La ecuación diferencial sería de orden 1. ¿Sí me va a entender? Porque nada más está afectando una derivada. Porque ese 4 no es el número de derivadas que estás haciendo. Ese 4 simboliza una potencia sobre algún término de la variable dependiente, en este caso sobre su primera derivada. ¿Sí me va a entender? Pero no indica un número de derivadas consecutivas, sino que es una potencia. ¿Sí me va a entender? Entonces, por ejemplo, si este término no existiera, el orden sería 1 y la potencia sería 4 y eso me llevaría a la respuesta siguiente que me van a dar. ¿Es lineal o no es lineal? No es lineal. ¿Por qué no es lineal? Porque tengo a la variable dependiente o algunas derivadas de la variable dependiente, en este caso la primera, inmersas en una función no lineal. Cuando estoy elevando a la 4, ya me hace que ese término sea no lineal. Entonces, es no lineal. A la variable dependiente no la puedo tener inmersa en una función que no sea lineal. En este caso, a y' la tengo elevada a la 4. Entonces, esta es la variable dependiente y esta es una función no lineal. Ah, bueno, pues no es lineal. ¿Sí me voy a entender? Muy bien. Entonces, esta es una pequeña lista de ejemplos en los cuales clasificas a las ecuaciones diferenciales según su orden y según su tipo, ya sea lineal o no lineal.